En sintonía con la temporada del signo de Acuario, en este video vamos a ver la carta natal del músico Luis Alberto Spinetta, a quien cariñosamente hemos apodado el acuariano más uraniano del rock nacional, por la destacada presencia que el planeta Urano tenía en su carta natal y que le daba la impronta creativa que le transmitió a la música que produjo. A lo largo del video observaremos algunas correspondencias astrológicas que se manifestaron como hechos de destino en su vida. Algunos de los factores astrológicos que observaremos son la cuadratura entre Saturno y Quirón, la T cuadrada conformada por la Luna en conjunción al nodo norte, Marte en conjunción al nodo sur y Urano como planeta focal de la misma, Venus, el Sol y Júpiter en Acuario en casa 8, Urano en casa 1, la Luna en conjunción al nodo norte en oposición a Neptuno en casa 4, la conjunción entre Venus y Júpiter en oposición a Plutón, el ascendente en Géminis, más algunas yapas que incluiremos a lo largo de todo el video. Destino virtuoso. Saturno se encuentra en Virgo, reforzado por la casa 4 en Virgo, y en casa 3, en cuadratura a Quirón en Sagitario en la casa 7. Por lo tanto, nos enteramos que su padre fue exigente, meticuloso, prolijo, ordenado y un poco hipercrítico. Saturno se encuentra en la casa 3, por eso su padre fue una autoridad en la comunicación. De hecho, fue cantante de tango, una autoridad respetada. Saturno genera que uno se compare con el otro. Cuando uno se compara con otro, Saturno ejerce toda su frialdad y limitación, rebajando la fe o la confianza en uno mismo. Luis Alberto Spinetta tenía que encontrar su propia forma, su propia fe, y dejar de mirar a alguien a quien creía superior. En un documental se lo ve y escucha hablar con admiración de su padre. Ver eso a los 3, 4 años te mataba. Era divino. Tenía mucho entusiasmo cuando mi padre ensayaba. Escuchaba eso y me volvía loco. De hecho, Spinetta confiesa que imitaba a su padre cantando tango. Agarraba la escoba y simulaba tocar la guitarra. Puede decirse que Spinetta metabolizó este aspecto de manera positiva. Más allá de los gustos, a mí en lo personal nunca me atrajo mucho su música, pero tengo que reconocer que fue un virtuoso de la música. Se convirtió en una autoridad de la técnica musical. Pudo realizar un servicio en el área de la música. Pudo obtener responsabilidad, disciplina, para estabilizarse y lograr perfeccionarse a sí mismo, desarrollando confianza en lo que podía crear. Destino de artista. Júpiter se encuentra en conjunción a Venus en Acuario. Él encontraba significado, crecimiento, oportunidad, entusiasmo, felicidad, vocación, prosperidad y abundancia interior a través de la innovación artística y del desarrollo de su creatividad. Plutón se opone a la conjunción de Júpiter y Venus en Acuario. Por lo tanto, él encontraba plenitud e intensidad vital en el arte. En este ámbito se hacía poderoso, transformándose a sí mismo. Sol en Acuario. Spinetta introdujo la vanguardia a la música argentina. Al ser acuariano, era uraniano, porque Urano es el regente de Acuario. Motivado por inspirar creatividad a través de la música, no interesado por la banalidad,
o la frivolidad en la música. No estaba motivado en ser popular o solo ganar dinero, sino interesado en generar y transmitir arte, más allá de las idolatrías. Consideraba la música como un lenguaje cósmico. El músico que se pone en contacto con el cosmos, que sabe indagar al cosmos con amor, que consigue la comunicación con otros seres y con Dios, este hombre músico podrá apoderarse y utilizar este lenguaje como si leyera una clave que para los demás parece indescifrable, y hará su música sin detenerse jamás. No tendrá fronteras, no tendrá limitaciones. Pulsos distintos. Su Sol, Venus y Júpiter en Acuario, en casa 8, lo llevan a querer compartir energía con otros, pero su Urano en casa 1 hacía que él quisiera diferenciarse, por eso también anhelaba hacer una carrera por su cuenta. Decíamos que su Sol, Venus y Júpiter en Acuario en casa 8 lo motivaron a integrar distintas agrupaciones musicales, como Almendra, Pescado Rabioso, Invisible, Spinetta Jade y Spinetta y los Socios del Desierto. De hecho, se cuenta que con la banda Invisible para la composición llegó a compartir una quinta donde convivía con el resto de los miembros de la banda. Como Lilith está en la casa 11, él se hacía fuerte con los grupos para su estabilidad económica, pero en algún punto se sentía excluido. No llegaba a compartir del todo los mismos valores del grupo, porque permanentemente él quería llevar las cosas a otro nivel, superior. Venus, en conjunción a Júpiter, está en oposición a Plutón, de manera que en él existía un anhelo que lo llevaba a transformarse artísticamente para sentirse pleno y vital. Por otro lado, la innovación y rebeldía de su Urano en casa 1 lo impulsaban a diferenciarse. Él quería alcanzar un sonido ilimitado y que no se repita a sí mismo, de manera que esto provocaba discrepancias y la ruptura o la reagrupación de las bandas que integraba. Al respecto de esta paradoja entre compartir el trabajo con los demás y trabajar más a su manera, él decía: buscando intuitivamente lo más firmemente dispuesto, me interné en diferentes posibilidades para no dejar cosas de lado o para no atarme, para tener libertad creativa y verme como en un atelier donde pinto el cuadro y hago lo que quiero hacer. Tengo ideas que no las quiero compartir demasiado, fusionar con las ideas de otros. También trabajo con gente que tiene mucho talento, por eso les doy libertad. Funciona al revés que los bancos. No pones guita y te dan guita. T cuadrada. Marte se encuentra en Libra con el nodo sur en casa 4, mientras que la Luna está con el nodo norte en Aries en casa 10, y Urano está como planeta focal. Existía una tendencia a afirmarse a través del otro, encontrar fuerza en el otro. Por lo tanto, es una acción insegura de sí misma, pensando en otro, complaciente, a la vez siente al otro como intruso, el otro lo invade, no lo deja ser y actuar con independencia. Tiene que encontrar la manera de mostrar sus sentimientos con decisión e impulso propio, tomando riesgos de manera libre, pionera e independiente, pensando en su propia afirmación. Creo que lo logró. Fue pionero de la música rock en español en Argentina en los años 60 como parte del grupo Almendra, que eran pibes que no pasaban los 20 años. El planeta focal de esta T cuadrada es Urano, que se encuentra en casa 1. Un espíritu de libertad impregna toda su personalidad.
es una libertad creativa. Spinetta era un autodidacta que destacaba por su estilo singular y la originalidad musical. Se dice que revolucionó la música nacional incursionando en la fusión de melodías de rock y de jazz. Incluso incorporó elementos del tango y del folclore. Del grupo Almendra se dice que era muy libre en su definición y no se arraigaba a fórmulas establecidas y repetidas. Al respecto, él decía: el talento es el hombre en libertad. Nace en cualquier persona que se sienta capaz de volar con sus ideas. Urano en casa 1. Hay que atreverse a ser diferente. Él trataba de ofrecer cosas nuevas en el sentido de que la música cumple una función de servicio, ofreciendo creatividad. Él define a la mezquindad del rock en el sentido de que se considera que si algo funciona, se pone en esa camiseta, se copia, pero eso es una usurpación de lugar, es una pérdida de identidad. Hay que atreverse a ser diferente. Se destaca la faceta creativa uraniana cuando otros lo describen. La sensación que Spinetta logra dar es que utiliza acordes que no pueden catalogarse. Por supuesto que los acordes ya están, pero parecen inventados por él. La imprevisibilidad uraniana se muestra en que no se sabe cuál es el acorde que va a seguir, porque no utiliza los acordes instintivamente o por sentido común. Mercurio se encuentra en Capricornio en casa 8, en cuadratura a Marte y al nodo sur en Libra en casa 4. Spinetta comunica desde las profundidades del inconsciente. Es una mente muy perceptiva, perspicaz, capaz de captar lo sutil, pero su tendencia es a complacer o agradar al otro y no comunica todo. Hay cosas que no debe decir para no incomodar al otro. La manera de resolver este aspecto es comunicar desde la belleza de la poesía, generando una comunicación que armonice. Es una mente práctica, sensata, determinada, metódica y persistente. Por lo tanto, podría decirse que logró hacerlo. Tiene a Saturno en trígono a Mercurio, así que eso lo ayudó a llevar a cabo esta comunicación, a realizarse en ella. Venus en oposición a Plutón. El amor para él está vinculado con la transformación. En cada relación se encontró con alguna sombra de sí mismo. Con cada experiencia amorosa muere la imagen que tiene de sí mismo. Muere una parte de sí. Algún aspecto de su personalidad se modifica. Se encuentra con algún aprendizaje, con alguna verdad. Él decía que vivía el amor como una entrega permanente. Es compatible con su conjunción entre Venus y Júpiter en casa 8, en oposición a Plutón en casa 2. El amor para él estaba relacionado con una intensidad vital. Él mismo lo decía: el amor es como una usina. Dichos planetas están en las casas donde circula la energía, donde uno mismo se genera energía para sí y donde se comparte la energía con otros. La Luna se encuentra en casa 10 en oposición a Neptuno en casa 4. A Spinetta le dicen el poeta del rock argentino por su uso de las metáforas y su dulce voz. Él responde con su impronta uraniana y no parece importarle mucho lo que digan los otros de sí mismo. Él guardaba un tesoro de sensibilidad poética que pudo ser volcado en su trabajo con la música, donde era su lugar en el mundo. Para esto ayudó el ascendente en Géminis, que es el gran comunicador del zodíaco. La sensibilidad neptuniana se nutre del contacto con lo onírico. No en vano le atraía el surrealismo.
El chamanismo también está vinculado con la sensibilidad, aún más con la espiritualidad neptuniana, en tanto técnicas que diluyen el borde saturnino que delimita la realidad material en la cual nos desenvolvemos y que nos ponen en contacto con dimensiones trascendentales de la existencia. Spinetta ha reconocido que el disco de Spinetta Jade, Alma de Diamante, surgió de la inspiración de los libros de Carlos Castaneda, un antropólogo que experimentó en carne propia la cosmovisión del chamanismo. Su sensibilidad pudo crear formas resonantes en la audiencia, que hoy perviven en la cultura local. Pudo encontrar formas de expresión que resonaron y aún siguen resonando con el inconsciente colectivo, y se convirtieron en canciones clásicas del rock nacional. Spinetta decía que se sentía responsable en devolver tanto amor en la forma de crear las mejores canciones que pudiera. Hay que destacar que Spinetta también desarrolló sensibilidad para el arte, ya que estudió un año de Bellas Artes y dice que dejó porque le ganó la música, pero siguió dibujando. De hecho, dibujó la tapa del primer disco de Almendra, donde aparece un payaso triste. Por otro lado, también dibujó la tapa de un disco de David Lebón, El tiempo es veloz. La idea de la tapa fue suya, dice Lebón. Él tenía mucha inventiva y yo le pedí que realice la portada. Dice Lebón que Spinetta dibujaba también mandalas y que le regaló mucho de ellos. Como Spinetta estaba muy conectado con el arte en sus diferentes formas. Ascendente en Géminis, un destino de aprendizaje, jugar con las palabras, comunicación, vínculo y experimentación. La ascendente en Géminis se caracteriza por su versatilidad y diversificación. Spinetta dice que valoraba haber podido aprender de los músicos con los que fue tocando, si bien también necesitaba sus espacios de soledad para crear sus propias composiciones. Él experimentó distintos estilos musicales, siempre tratando de crear algo singular, sin caer en estructuras básicas, sino proponiendo distintos arreglos para sus composiciones. En un artículo de diario se dice que fue el músico que más experimentó con las palabras. Spinetta decía que anotaba cachos de letras en diversos lugares y después juntaba el collage de tramos o a veces juntaba los pedazos en su mente. Después aparecía todo en un lugar. Era una cuestión de fe, que todo se armaba por sí mismo, no haciendo mucho para que se funcione. Y se sorprendía por ello. Spinetta también usaba ejercicios semejantes al cadáver exquisito, un juego de palabras que inventó el dadaísmo para que todo suene deliberadamente raro y lúdico. Se cuenta que el tema por surgió de uno de esos ejercicios. Una noche, junto a la que sería la madre de sus hijos, se pusieron a escribir alternadamente una sucesión de palabras que conforman la letra de la canción. Él le dijo a ella: tengo la música, vos pensás sustantivos. El símbolo de Géminis son dos gemelos que representan la dualidad característica del signo, en el sentido de la diversificación que propone. Es interesante apreciar en este sentido la dualidad en cuanto al modo de trabajo de Spinetta. Si bien siempre destacó su talento en los grupos que integraba y terminó por volcarse de una manera más individual de trabajar, siempre necesitó el trabajo con pares, con quienes establecía vínculos estrechos o amigables. Es curioso observar que la tapa del disco, La La La, que grabó con Fito Páez, se ve una cara formada por la mitad de los rostros de cada uno. Lo veo como un símbolo de la dualidad geminiana
que termina por vincular ambos aspectos. Nos despedimos con un mensaje bastante uraniano. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video.